Señor viene, gloria a Dios. Mi hermana Georgina, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Que Dios les bendiga, amén. Y al nombre de Dios, amén. Yo creo que ya tuvimos un pequeño receso y damos la gloria a Dios, amén, porque descansamos un poquito, amén. Pueden tomar su lugar, gloria a Dios. De todo, hermano, lo que el Señor nos ha enseñado hasta este momento, ¿verdad? A través de su palabra, podríamos ya decir cada uno de nosotros quién es el dador de los dones. Cristo. ¿Quién? Amén. ¿Hay algún hombre que pueda decir, yo te voy a dar este don, yo te voy a dar este ministerio? Amén. ¿Quién es el receptor de esos dones? Los creyentes, ¿verdad? Es necesario que nosotros creamos, amén. Vamos a empezar a hablar acerca de los 9 dones del Espíritu Santo. Estos 9 dones, ¿verdad?, se clasifican en 3 bloques, amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a leer, ¿verdad?, en la página 24, vamos a leer esa porción escritural, amén, todas juntas, y así dice la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a esto es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operación de milagros, y a otro profecía, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que reparte a cada uno dones como Él quiere. Amén. Él sabe hasta dónde nosotros podemos estar capacitados para ejercitar ese don. Estos dones se dividen en 3 grupos. Primero, dones de revelación, que incluye, ¿verdad?, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discreción o discernimiento de espíritus. Ese sería nuestro primer bloque, amén. El segundo bloque es dones de poder. Está fe, sanidades y operaciones de milagros. El tercer bloque, dones de inspiración o expresión oral, que es géneros de lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Amén. Estos dones son sobrenaturales. No es algo que tengamos nosotros o que hayamos nacido con eso. Amén. Este don el Señor nos lo va dando, ¿verdad?, a través de como nosotros, ¿verdad?, vamos buscando la llenura del Espíritu Santo. El Señor va a repartir dones a cada uno de nosotros. No es de acuerdo a mi sabiduría humana, de acuerdo a mi capacidad humana. El Señor va a repartir conforme Él quiere. Amén. Y no es porque yo quiera, yo diga, quiero el don de profecía o quiero el don de... No. El Señor va a dar a cada uno. Amén. Es importante, ¿verdad?, que ese don que hemos recibido, nosotros lo sigamos trabajando. ¿Por qué? Porque al final de nuestros días, el Señor va a pedir cuentas de ese don que ha sido depositado en nuestra mano. Amén. No vamos a decir, tengo este don, o tengo uno, tengo 2, o tengo 3, no sé, pero ahí los tengo guardados. Hay que ejercitarlos en nuestra vida. Amén. Alguien, hermanos, decíamos, ¿verdad?, que el dador es uno, el receptor es otro, para la edificación de los santos. Amén. Entonces vamos a trabajar todos juntos con esos dones para edificar a la iglesia, para ser bendecidos dentro de la iglesia. Amén. Hay unos requisitos, hermanos, que necesitamos nosotros, ¿verdad?, cubrir para poder tener estos dones. Hoy en día, hermanos, cual más se dice profeta, cual más se dice apóstol, ya lo hemos estado oyendo, amén. Incluso, ¿verdad?, reciben dones, reciben ministerios sin siquiera primero haberles dado el plan de salvación. Amén. Ni sin siquiera primero conocer a
Jesucristo como su Salvador. Pero ya es gente que tiene dones, tiene ministerios, pero vamos a ver cómo nos marca el Señor en su palabra. Amén. Primeramente, ¿verdad? Estos dones, para que estos dones del Espíritu Santo se manifiesten en una persona, esta debe primeramente, ¿verdad?, haber creído. ¿Por qué? Porque ¿quién es el dador? Si no creo, pues no recibo, ¿estamos de acuerdo? Tenemos que haber creído en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra del Señor? Díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí hablaba, ¿verdad?, que ellos ya les habían enseñado, pero no les habían enseñado que había, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Era necesario ser instruidos para recibir el Espíritu Santo. Decíamos hace un rato, dice la hermana Emma, ¿verdad? Es necesario tener conocimiento para que nuestra fe vaya, ¿qué? ¿Y fe en quién vamos a tener? Entonces, al tener fe vamos a ir creyendo y esos dones se van a ir manifestando. Amén. Creer significa arrepentirse de sus pecados, confesarlos a Dios y recibir a Jesucristo como su Señor y como su único y suficiente Salvador. Ese es nuestro primer paso. Amén. Después, ser bautizado en agua. No es suficiente nada más creer. Dice la palabra del Señor, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, amén. Es importante que nosotros veamos que el Señor nos da la oportunidad de que creamos, pero también nos da un tiempo para que nosotros decidamos bautizarnos. Amén. Podemos creer hoy y decir en 10 años me bautizo. ¿Realmente es una convicción verdadera? No. Amén. Porque lo que quiere, ¿verdad?, el Señor es que inmediatamente que creamos, ¿verdad?, vengamos a obediencia y va a venir a ser el bautismo en agua. Amén. Dice, nomás vamos a leer una cita, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es necesario, todo lleva un proceso, amén. No vamos primero una cosa y luego, no. Vamos creyendo primero en el Señor Jesucristo, después somos bautizados, incluso, ¿verdad? Ahorita más adelante vamos a ver, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu Santo puede recibirse aún antes de ser bautizado en agua. ¿Por qué? Porque ya hay una convicción, ya hemos creído en el Señor, y en ese lapso que nos da el Señor de que creímos a bautizarnos, ¿verdad?, el Señor puede dar esa bendición a nuestra vida, el recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Haber recibido la promesa del Espíritu Santo. Necesitamos realmente, para recibir un don, tener el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo mismo el que reparte esos dones. Amén. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuál es la señal de ser bautizados en el Espíritu Santo? Hablar en lenguas, amén. Podemos decir, yo ya soy bautizado en el Espíritu Santo. ¿Hablaste en lenguas? No. Entonces no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Es necesario que busquemos en nuestra vida, tal vez tengamos el aceptar a Cristo, tengamos, ¿verdad?, el ser bautizados en agua, pero aún falte, ¿verdad?, que seamos llenos del Espíritu Santo en nuestra vida. Es necesario pedírselo al Señor, que el Señor vea disposición en nosotros, que realmente está una obediencia en nosotros, y el Señor va a derramar de su Espíritu en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Página 26. Amén. Un incrédulo no puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo, ni tampoco los dones. ¿Por qué? Porque es necesario creer. Amén. Es necesario creer. Hoy en día, hermanos, ¿qué hacen? Reciben dones, ministran dones, pero no hay ministración de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hay ignorancia en las Escrituras. Es necesario que nos esforcemos en leer, hermanas, este manual de verdad
Si nosotros ahorita a lo mejor decimos está cansadito, a lo mejor nos fatigamos, o no sé, hermanos, porque es nuestro cuerpo, pero cuando estemos en casa, hermana, nosotros podemos leer y el Espíritu de Dios nos va a dar entendimiento para comprender lo que Él quiere para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario creer primeramente. Y cuando creemos en algo, en alguien, en este caso nuestro Señor Jesucristo, hay que conocerle. ¿Quién es? ¿Qué hace? Amén. Así como cuando tenemos una amistad y decimos, quiero saber, quiero ayudarle, así con el Señor Jesucristo nosotros. Señor, te quiero conocer, quiero saber quién eres. Y esa fe va a ir creciendo cada día más. Amén. Para que nosotros conozcamos quién es nuestro Dios, para cuando estemos afligidos sepamos a quién aclamar. Cuando estemos agradecidos sepamos a quién agradecerle. Amén. Entonces es importante. Vamos a ver el primer grupo, ¿verdad? Dones de revelación. Amén. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discreción de espíritus. Este primer bloque es el que vamos a ver ahorita. Amén. Estos dones operan en la esfera mental o del intelecto. Una cosa es operar o trabajar en el intelecto y otra cosa que diga trabaja en la persona que es más inteligente o más sabia. No, trabaja, ¿verdad?, en esa esfera de nosotros, pero es cuando el Espíritu quiere darle a quien se lo quiere dar. Amén. Puede haber alguien humanamente muy inteligente, muy sabio, pero no puede recibir estos dones. Es el Espíritu mismo el que reparte esos dones. Amén. ¿Por qué se dice palabra de ciencia y palabra de sabiduría y no simplemente ciencia y sabiduría? Porque el vocablo verbo con que se designa al Señor Jesús en San Juan 1:1 y 14 significa también palabra. Dice que el verbo fue hecho ¿qué? Carne. Amén. Es la palabra misma. Amén. Y es el título que lo representa como expresión del Padre. La expresión del Padre Celestial, ¿quién fue aquí en la tierra? Jesucristo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo declaró. Amén. De la misma manera, entonces, que el verbo o palabra es la expresión audible de un pensamiento invisible. Así también Cristo es la expresión tangible del Dios invisible. A Dios no le conocemos, a Dios no le hemos visto, ¿estamos de acuerdo? Pero la expresión de nuestro Dios fue dada a la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En las frases palabra de ciencia y palabra de sabiduría se emplea en el original griego el mismo vocablo logos, que en este pasaje se traduce por palabra. Amén. Al castellano, y el verbo en San Juan 1:1 y 14. Estos dones son entonces expresión de ciencia y de sabiduría, o sea, una revelación suficiente para el momento. Esos van a ser aplicados, hermanos, en una situación específica que esté sucediendo. Y vamos a ver uno por uno y cómo se va manifestando. Amén. Y para que nosotros podamos, ¿verdad?, identificar a cada uno de estos dones que hay. Primeramente, palabra de ciencia. Amén. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Recuerden, es el Espíritu mismo el que da estos dones. Definición del don. Es la habilidad dada por el Espíritu Santo para conocer por revelación hechos concernientes a una situación, persona o circunstancia humanamente desconocida.
Amén. Este don opera, hermanos, a través de algo que no conocemos. Amén. Algo que no es dado que alguien lo sepa. Este don a través del Espíritu Santo revela la situación, revela lo que está pasando. Amén. A veces, ¿verdad? Se piensa, es que tiene ese don de ciencia, conoce, pero puede ser que esté disfrazado por un don de chisme, porque ya le dijeron, porque ya le informaron, que es muy diferente a tener el don de palabra de ciencia. Amén. ¿Por qué? Porque no lo revela ningún hombre, ninguna mujer, ningún nada, sino el Espíritu Santo. Amén. Es revelado. A veces se maneja, ¿verdad? En los lugares concurridos, y se dice, es que aquí hay un hombre que tiene una enfermedad de diabetes. Pues es lo que está común ahorita. Amén. Y se piensa, Dios se lo reveló. No es cierto, porque es algo que a lo mejor ya está sabiendo. Amén. Pero cuando el Señor opera a través de la palabra de ciencia, es da a conocer una situación específica. Amén. Gloria a Dios. Explicación e ilustración del don. Son varias citas, hermanas, pero vamos a ver hasta la parte de abajo, ¿verdad? En donde dice, el Señor Jesús conocía que Lázaro había muerto. Desde antes de que llegara, ¿verdad?, donde estaba Lázaro, a donde había sido llamado para ir a dar sanidad a Lázaro, él ya sabía que había, ¿qué? Muerto. Amén. Nuestro Señor Jesucristo ya lo sabía. Amén. Dice, entonces pues Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto. Aquí podemos ver ese conocimiento, ¿verdad? Ese conocer. Nuestro Señor Jesucristo conoce todas las cosas. Amén. Y Él mismo está ejercitando ese don. Amén. A veces queremos ocultar algo en nuestra vida, pero es revelado por medio del Espíritu Santo a través de la palabra. Cuando nos ministran aquí al frente, hermanos, decimos, ¿cómo es posible que sepa que yo estoy así viviendo? ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué habla del otro? Es el Espíritu de Dios que está hablando, y el Espíritu ministra a cada uno de nosotros, y nosotros recibimos esa palabra. Amén. Y no es porque alguien haya venido, alguien haya dicho, no. Es la palabra que está siendo dada a cada uno de nosotros. Amén. De la mujer samaritana, hermanos. Dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dice que el Señor Jesucristo se acerca, ¿verdad? Le dice, ve y trae a quién, a tu marido, ¿ah? Dice, no tengo marido. Pero ¿qué le dice el Señor? 5 maridos has tenido. ¿Y quién se lo reveló al Señor Jesús? Pues Dios mismo. Estos mismos es revelado. Amén. Acuérdense, hermanos, estos hechos no son revelados por alguien que, como dicen, lleva y trae. No, es el Espíritu Santo el que está revelando todas esas cosas. Amén. No nos sintamos, hermanos, tal vez agredidos a veces cuando escuchamos la palabra y estamos sentados de aquel lado, hermano, y escuchamos la palabra y decimos, es que ¿cómo es posible que esté hablando de mi vida? Mejor decir, Señor, eso es para mi vida. Y lo recibamos de verdad de parte de nuestro Dios para nosotros, porque se está ejercitando, ¿verdad?, esa palabra de ciencia, de conocer. Amén. Gloria a Dios. ¿El Señor Jesús conocía a la mujer samaritana? Sí. ¿Conocía toda su vida? Ciertamente sí. ¿Conoce nuestra vida? ¿Le podemos ocultar algo? A lo mejor delante de los hombres, delante de los ojos humanos lo podemos ocultar, pero el Señor escudriña lo más profundo de nuestros pensamientos, más que nomás es para mí. El Señor lo conoce. Amén. En Hechos, donde dice Ananías conocía algunos datos, es otro ejemplo, hermanos, donde se manifiesta, ¿verdad?, este don de palabra de ciencia. Ananías conocía algunos datos acerca de Saulo por revelación del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que Saulo era conocido, ¿verdad?, en ese tiempo por alguien que perseguía y que mataba a los cristianos.
Cuando él, ¿verdad? El Señor se le presenta, ¿verdad? Y él hace su conversión, que él acepta al Señor, reconoce a quién estaba, ¿verdad? Realmente persiguiendo. Hay una transformación en su ser. Pero humanamente la gente que estaba alrededor, ¿qué pasaba? Tenía temor porque sabía cómo era, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, cuando estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, nos hace a cada uno ver y pensar una sola cosa. ¿Por qué? Porque Ananías conocía datos acerca de Saulo por revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Él sabía dónde se encontraba Saulo, ahí en Hechos 9, del 1 al 18. Sabía que Saulo, ¿verdad? Ahora Pablo estaba, ¿qué? Orando, que había recibido una visión, que era un vaso escogido y que sufría por causa del Señor. ¿Y quién le había revelado a este hombre esa situación? El Espíritu, amén. Era el que le había revelado, porque igual si se presentaba Pablo, ¿verdad? Saulo delante de este hombre, los argumentos, podía haber dado muchos argumentos, pero el mismo Espíritu nos hace identificarnos, hermanas. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en un solo espíritu. Amén. Entonces nos hace que nos identifiquemos cada uno de nosotros. Amén. Este don, hermanos, es el que da a conocer esos hechos sobresalientes. Esos hechos que están ocultos son dados a conocer. El que tiene ese don de palabra de ciencia. Amén. Gloria a Dios. El segundo punto, hermanos, palabra de sabiduría. Ahí, hermanos, es el actuar, el cómo vamos a actuar, el cómo se va a actuar, cómo voy a descifrar ese problema. Voy a actuar con sabiduría no humana, sino de parte de Dios para resolver una situación. Porque a la verdad, a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Definición del don. Es la habilidad dada por el Espíritu Santo para saber por revelación lo que se debe hacer en una situación, conociendo algún dato de la misma que humanamente sería imposible resolver. ¿Cuántos, hermanos, hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestra vida en algo que sabemos que no tenía solución? Y ahí está el Señor ejecutando su misericordia. Amén. Entonces es algo que no, humanamente no se puede resolver, pero la solución la da nuestro Dios. Amén. Explicación e ilustración del don. Un primer ejemplo, amén, para que veamos cómo es manifiesto este don. Gloria a Dios. El rey Salomón juzga con sabiduría el asunto de dos mujeres rameras. Al rey Salomón, ¿cómo se le conocía? Era un hombre sabio. Ajá. Y una de estas situaciones viene a ser dada, ¿verdad?, en esta situación que se le presenta. A lo mejor alguien no ha hecho pues ni a una ni a otra esta situación. Vamos rapidísimo, Primera de Reyes 3, amén, para que escuche, hermano, cómo dice la palabra de nuestro Dios. Dice: en aquella sazón vinieron dos mujeres rameras al rey, y presentándose delante de él, y dijo la una mujer: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo parí estando con ella en la casa. Había dos mujeres que estaban juntas, una tuvo un bebé, la otra tuvo otro bebé, amén, en tiempos no muy largos, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, amén. Una lo tuvo un día, dice, y aconteció que al tercer día, después que yo parí, que ésta parió también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta murió, porque ella se acostó sobre él, y levantóse a medianoche, y tomó a mi hijo junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y púsolo a su lado, y púsome a mi lado su hijo muerto. Aquí vemos, hermanos, la situación estaba explicada.
El acontecimiento estaba explicado, pero había una mentira. Amén. Y cuando se presentan delante del rey Salomón, era necesario decidir qué se tenía que hacer. Es donde entra la palabra de sabiduría, es ejecutar, ya poder hacer, actuar. Amén. Dice la palabra del Señor en el 22, entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive. Se estaban peleando, el mío es el que vive, el tuyo es el que murió, pero Salomón sabiamente decide, pero no él, sino la sabiduría de parte de Dios que vino sobre él. 24, y dijo el rey, traedme un cuchillo, y trajeron al rey un cuchillo. Enseguida el rey dijo, partid por medio el niño vivo y dad una mitad a una y la otra mitad a la otra para que ya no se peleen. Qué difícil, ¿verdad? El poder decir eso, porque la sabiduría humana hubiera hecho otra cosa, pero la sabiduría de parte de Dios iba a haber una respuesta, respalda a nuestro Dios. ¿Qué pasa aquí? La que era la verdadera mamá, ¿qué dijo? No, que lo dejara con vida y se lo diera a la otra mujer, pero la que no era la mamá, ¿qué dijo? Sí, parte, no hay problema. ¿Y qué hizo Salomón? Le entregó su hijo a la mujer. Esa sabiduría, hermanos, que da el Señor, nosotros se tiene que ejercitar dentro de la iglesia, pero es una sabiduría celestial. Sabemos que los dones vienen a ser sobrenaturales. Estos dones son sobrenaturales. No es algo que tengamos, es algo que se nos da por medio del Espíritu de Dios. Amén. Ahora, hermanos, Dios proporciona consejos específicos y personales a sus hijos por medio de la palabra de sabiduría. Un ejemplo, hermanos, se emplea el vocablo revelación para describir la palabra de sabiduría. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os juntéis, cada uno de vosotros tiene salvo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, o sea, tiene palabra, amén, de sabiduría. ¿Qué dice? Tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Para edificación de quién? De los santos, de los que estamos aquí. La palabra de nuestro Dios nos va a edificar, nos va a exhortar y nos va a consolar. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo proporciona la palabra de sabiduría cuando es necesaria para dirigir nuestra vida. Amén. ¿Cuántos somos dirigidos por esa palabra? Amén. Gloria a Dios. Dice, Pedro habla de la sabiduría de Pablo. Decía hace un rato, ¿verdad?, en los ministerios. El verdadero ministro que tiene don, que tiene ministerios, hermanos, no anda diciendo yo soy esto, yo soy el otro. No, hermanos. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Pedro expresa la sabiduría que había en quién, en Pablo. Amén. Y no Pablo andaba pregonando, porque es manifiesto, ¿verdad?, a los hombres, ¿verdad?, a la gente que tiene un don, tiene un ministerio, ¿verdad?, que nosotros podamos identificarlo, y no precisamente porque se pare y diga soy esto. No, el mismo Espíritu, ¿verdad?, nos hace ver quién es. Amén. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:15? Amén. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, cómo nosotros a través, ¿verdad?, de la palabra vamos aprendiendo cómo el Señor obra, y nosotros tenemos que estar dispuestos para escuchar lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor: y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Es reconocido este don de palabra de sabiduría de un siervo hacia otro siervo. Amén. Gloria a Dios. La palabra de sabiduría se halla presente también para los debates y defensa. Amén. En alguna complicación que tuvieron los discípulos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvieron en la tierra, tuvieron que defenderse, pero no se defendieron con sus argumentos de ellos, lo que ellos creían.
sino con palabra de sabiduría, y por eso fueron respaldados de parte de nuestro Dios. Amén. Dice, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. Pero es cuando damos argumento que viene de parte, sabiduría que viene de parte de Dios. Porque nuestros argumentos vienen a caerse a la tierra, pero cuando el Señor respalda, hermanos, viene a flote que somos hijos del Señor. Amén. Pero es necesario estos dones, hermanos, para poder hablar, para poder ejercitar. Sirve para edificación de los santos en la iglesia. Amén. Otro punto, hermanos. Dice, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Era una pregunta que daban, ¿verdad? Que se hacía y sabiamente es contestada. Amén. La sabiduría es ejercitada en ese momento. ¿Qué dice? Dad al César y a Dios. O sea, no entró en disputa en peleate con el gobierno y peleate con... No, da lo que tengas que dar al gobierno, pero a Dios también lo que le corresponde al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y al nombre de Dios, gloria al Señor. Algo importante, hermanos, que se va a mover en todos los dones, todos los ministerios, amén, y que es importante que se mueva dentro de la iglesia, es la discreción de espíritus, el discernimiento de espíritus, porque muchas veces no se está hablando conforme a la palabra del Señor o por medio del Espíritu de Dios. Amén. Es nuestro tercer punto. Dice, y a otro, discreción de espíritus. Amén. Definición del don. Es la habilidad dada por el Espíritu Santo que permite poder percibir la presencia de espíritus visibles e invisibles e identificar su naturaleza y carácter. Muchas veces pensamos, es que allá hablan de Dios y es tan conforme a la palabra del Señor. Tiene que haber discernimiento. Tenemos que conocer qué es discernir. Porque el hecho que nos digan que están hablando de Dios no quiere decir que estén hablando de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces hay mucha gente que dice, es que me habló de Dios. Sí, pero hay que ver qué Dios. ¿Qué Dios es el que están adorando? ¿Qué Dios es el que me están presentando? ¿Qué Dios es el que estoy permitiendo a través de esa persona que ore por mí, que me imponga manos, que me ministre? Por eso es importante este don para todos los dones que hay. Amén. Explicación e ilustración del don. La discreción o discernimiento de espíritus es una fase de tal importancia del conocimiento espiritual. Esto viene a ser espiritual, hermanos. Este don es importante en la vida y ministerio de todos los cristianos. ¿Por qué? Porque si me dicen, allá está el Cristo, allá voy. No, es que está acá, allá voy. No hay discernimiento en lo que hemos creído. Nos vamos para acá, porque acá me gusta, acá también, y no discierno que el camino es derecho. Amén. No hay discernimiento. Dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchos dirán, es que yo vengo en el nombre del Señor, pero es una gran mentira. Amén. La palabra discernir significa mirar más allá de lo exterior hacia lo interno. Puedo aparentar ser un ministro de Dios externamente, pero internamente realmente no sea el espíritu que es del Señor. Amén. Mi apariencia no va a decir que soy un ministro. Y este don va a discernir más allá. Amén. Lo que viene adentro, el verdadero espíritu que está obrando a través de esa persona. Amén. La palabra discernimiento significa un juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe
cosas. Amén. Por lo tanto, el discernimiento de espíritus es la habilidad de saber por cuál espíritu el hombre está hablando. Y vamos a ver, o actuando. Hay tres. Si por el espíritu del hombre, si por el espíritu de Dios o por los espíritus malignos. Y podríamos decir, es que está hablando de Dios. Sí, pero es un espíritu de error. Amén. No es un espíritu que venga de Dios. O está hablando muy bonito. Sí, pero es un espíritu del hombre. Porque tiene ese convencer, esa sutileza, ese carisma para atraer la gente. Y cuando no percibimos por qué espíritu se está hablando, nosotros terminamos yendo, ¿verdad?, hacia ese hombre que supuestamente está hablando en el nombre de Dios. Amén. Hay dos reinos o dominios de los espíritus. No hay más, hermanos. Son dos. Los que obedecen a Dios, veamos bien claro ahí, los que obedecen a Dios. ¿Quiénes son? Querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Ellos están al servicio de nuestro Dios. Ese es el reino de Dios, el que se está moviendo, el que se está manifestando. ¿Estamos de acuerdo? Y hay otro que dice los que están bajo la autoridad ¿de quién? De Satanás. Principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires, malos espíritus y demonios. Amén. Se están moviendo dos reinos y a veces, al no conocer la palabra del Señor, confundimos y en lugar de irnos por la verdad, nos vamos por el otro reino que es más agradable. ¿A quién? A la carne, a mi oído, porque es lo que me gusta, es lo que me agrada. Amén. La estrategia de Satanás no solamente es atormentar, fíjense hermanos, a través de esos espíritus malignos que vienen, no vienen a que estemos tranquilos, vienen a atormentar y afligir a sus víctimas, sino que también las emplean como instrumentos o medios para oponerse al Evangelio y engañar a los obreros cristianos. Amén. ¿Por qué? Porque vienen hablando fábulas, vienen hablando cosas que nos agradan y me vienen revolviendo, me vienen mezclando la verdad con la mentira y yo lo escucho. No hay discernimiento de espíritu para poder ver qué espíritu es el que está hablando, qué espíritu es el que me está ministrando a través de esa persona. Amén. Y podremos ser, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que podemos ser engañados. Dice que aún los escogidos pueden ser ¿qué? ¿Por qué? Porque nos dormimos, hermanos, porque no leemos, porque creemos, porque ya vienen en el nombre del Señor, creemos que es real, pero ya vimos que habla el hombre, habla Dios o habla Satanás. Amén. La Biblia nos habla de espíritus, diferente clase de espíritus, hermanos. Hay espíritus mudos, ciegos, sordos, de enfermedad. A veces pensamos, ciertamente, hermanos, vemos el ejemplo, ¿verdad?, del apóstol Pablo, ¿verdad?, que él tenía algo, ¿verdad?, ese que ese hijo que estaba en él. ¿Y qué le dice el Señor? Dice, yo he pedido por esa salud de su cuerpo, ¿verdad?, o lo que él tenía. Pero ¿qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. ¿Y Pablo siguió insistiendo? No. Amén. A veces pensamos, es que estoy enfermo y es que pero a veces es por causa, no todo el tiempo, pero a causa de nuestra desobediencia, venimos a ser, ¿verdad?, tomados por ese espíritu que nos va a tener, si era yo movidito en la obra del Señor, ¿cómo nos tiene la enfermedad? Tranquilos, así te quiero sentadito. Amén. Y dice el Señor que debemos de ir y predicar el Evangelio. Tenemos que trabajar en el Señor. El poco tiempo que estamos aquí tenemos que ocuparlo para
para el servicio del Señor. Pero a veces todos estos espíritus lunáticos, hay infinidad, hermanos, de espíritus, ¿verdad?, que nos tienen, ¿verdad?, atados para que no hablemos ¿de qué? De la palabra del Señor. Amén. Esos espíritus, hermanos, tienen que ser discernidos. Cuando hay discernimiento de espíritus, de que podemos saber de dónde proviene, hermanos, nosotros podemos, ¿verdad?, dar victoria, tener la victoria en el nombre del Señor Jesús. Pero es necesario que nos esforcemos, amén. En la 31 dice, el don de discreción de espíritus capacitará al obrero para proceder en estos casos con conocimiento y entendimiento. ¿En cuáles casos? Los que vimos que hay espíritus diferentes, ¿verdad? Va a ser capacitado para ver cómo o de dónde proviene, amén. En virtud de la autoridad de que ha sido investido, echa fuera el espíritu, ¿qué? Malo, amén. ¿Por qué? Porque se ha identificado que es un espíritu malo y con la autoridad que da el Señor, ese espíritu tiene que salir. Y somos, ¿qué? Liberados. Pero por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque dice la Biblia que no impongáis las manos. ¿Por qué, hermanos? Porque llega cualquiera y voy a orar por ti. No sabemos, hermanos, qué espíritus traigan y nos sean transmitidos. Amén. Decía un testimonio de una hermana y decía, es que era mi tía y creció en el Evangelio y yo creí que tenía el Evangelio sano. Y cuando impusieron las manos con ella, le provocaron, hermana, ese espíritu de vómito para que ella pudiera sacar la enfermedad o el mal que ella tenía o ser sanada por lo que ella tenía, hermanos. Y dice que ella no sabía qué estaba pasando en su ser cuando dice que una hermana que llevaba la doctrina sana llegó a orar por ella, le impone las manos y ella dice que empieza a sentir náuseas, ganas de vomitar, y ella entre ella dijo, esto no está bien, esto no está bien. Y dice que ella paró de orar, se acerca a su tía y le dice que por qué ella no seguía orando. Dice, es que sentí ganas de volver el estómago. Dice, es que era ya tu liberación para la respuesta a tu necesidad, pero como lo detuviste, ya no hay. ¿Era un espíritu bueno, hermanos? No. Y era una hermana, es una hermana que está buscando de Dios, que está en sana doctrina, y su tía aparentemente también estaba en sana doctrina. Y dice, ¿cómo le iba a decir a mi tía que no orara? Pues, hermanos, sea nuestra tía, sea nuestro tío, nuestro papá, nuestra mamá, si sabemos que están fuera del orden de Dios, ni siquiera aún de ellos debemos de dejar que oren por nosotros, porque no sabemos qué espíritu va a traer a nuestra vida, y de error, hermanos, que venga en rebeldía. Hay muchas experiencias de alguien, ¿verdad?, que está haciendo así. Tenía otra hermana, hermanos, platicando, porque dimos un estudio, hermanos, de todo lo que está ahorita, de la prosperidad, de los malos espíritus que hay, de los falsos profetas, y decía la hermana, llegaron a mi casa unos hermanos que antes venían a la iglesia donde yo fui, hermanos, que estaba dando el estudio, se fueron a otro lado, los recibió en su casa, oraron por ella, por la necesidad de su esposo que toma mucho. Dice, yo acepté porque ellos pues salieron de Manuel, salieron de acá, entonces pues como que era seguro recibirlos. Cuando oraron por ella, hermano, dice que le tocó dirigir, oraron por ella en un fin de semana, a mitad de semana le toca dirigir la alabanza, y dice que estando dando la alabanza, que ella estaba ministrando la alabanza, empezó a sentir ganas de vomitar. Decía, Señor, ¿qué es esto? Dice que entre más cantaba, más venía el querer vomitar. Dice, yo dije, Señor, esto no es tuyo, porque estoy en un lugar santo. La hermana, lo que ella decía, su mente tenía una lucha. ¿Por qué, hermanos? Porque dejamos que cual más venga y nos imponga manos, y no sabemos qué espíritu es el que nos ha sido transmitido. Amén. Tenemos que tener la certeza, y no hay seguridad, hermanos, de decir, es mi familiar, es mi conocido. No, hermanos, mejor nos doblamos nuestra rodilla y nosotros oramos a Dios. Amén.
¿Por qué? Porque en lugar de ser liberados, en lugar de ser bendecidos, vamos a ser atados y vamos a ser atormentados. La hermana dice que no pudo terminar de cantar, se puso a orar, empezó a reprender y dice, sentí que algo me liberó. Cuando ella empezó a pedir perdón a Dios. Dice, cuando yo di ese estudio, la hermana se paró y me dice, hermana, lo que usted está diciendo a mí me pasó. No lo identifiqué qué era, pero ya ahorita que me está dando lo que es, a mí me pasó. Ese espíritu que venía de vómito para yo, según ser liberada, cayó en mí y el Señor tuvo misericordia y fui liberada, pero a través de que yo le pedí perdón a Dios, porque había permitido que hubieran orado por mí. Amén. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Acuérdense, hermanas. Amén. Dice, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Amén. Y hay otra serie de citas. Amén. Ahora, hermanos, por último, dice, demonios de los últimos días. ¿Será correcto esto, hermanos? Sí, se está moviendo ese gobierno de Satanás a través de líderes que se dicen servir al Señor y simplemente están disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces, que están llevando, ¿verdad? Un evangelio, ¿verdad? Ligero, un evangelio light, un evangelio que cual más puede entrar. Amén. Y sin saber que esos líderes llevan una vida oscura, una vida llena, ¿verdad?, de adulterio, de fornicaciones, de tantas cosas, hermanos, y son los líderes que están ministrando supuestamente a la iglesia. Y como jala mucha gente, son multitudes, la gente cree que por la cantidad de gente, pues es un buen líder. A lo mejor será líder humanamente, pero delante del Señor no. Amén. Dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrina de demonios. Amén. Y podemos pensar, es que no, que creemos que va a venir Satanás y te va a decir, esta doctrina está mal, acéptala. No, viene disfrazada. Viene encubierta, hermanos, esa doctrina errónea viene encubierta. Amén. Ayer, ¿verdad?, acompañamos a una persona a un velorio, hermanos, y a mí me llamó la atención que los letreros de los cuerpos que están ahí, los están velando, y unos dicen misa en su lugar donde ellos están velándolos o así. Y luego ya me llamó la atención, incluso mi hija y yo nos volteamos porque dice, misa en la capilla ecuménica. Y nos quedamos y mi hija así, ¿no? Y decíamos, ¿por qué? Y luego ya lo que platicamos mi hija y yo le digo, ¿sabes por qué? Porque en esa capilla no va a haber molestia por el católico si llega el pastor a juntar a su iglesia ahí para en lo que sale el cuerpo y hagan un culto. O el pastor que hace el culto ahí no se tiene que molestar si después de él va a entrar el sacerdote a hacer su misa. ¿Qué está pasando? Como no hay un discernimiento de espíritus, estamos cayendo, ¿verdad?, en esa unidad que no es la que quiere Dios, es la que quiere Satanás. Amén. Para que el gobierno de sus potestades sea implantado. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros estemos apercibidos y poder decir en este don, Señor, dame discernimiento para poder identificar. Tenemos que leer, hermanas, tenemos que leer la palabra, pedirle al Señor para que cualquier viento de doctrina que venga, nosotros podamos ponerle un alto. Amén. Podamos guardar nuestra vida íntegra, ¿verdad?, limpia delante del Señor hasta que Él venga. Amén. El don de discreción de espíritus podría entrar en funciones aquí, junto con los dones de la palabra de sabiduría y de palabra de ciencia, para desenmascarar y reprender a estos espíritus de error. Son los demonios de los últimos días, disfrazados por los falsos apóstoles, por los falsos profetas, que hablan en el nombre del Señor, pero no es el Señor que conocemos nosotros. Amén. Los que hacen falsos milagros pueden en cualquier época oponerse a la obra de Dios
Dios o imitarla. Sabemos que Satanás es un imitador de primer orden. Amén. Él imita todo lo que el Señor ha hecho, él lo imita. Amén. El don de discreción o discernimiento de espíritus es un recurso de Dios para contrarrestar las tácticas de Satanás. A veces decimos, es que en esa iglesia hacen muchos milagros. Sí, pero ¿quién los hace? Es que allá sí se levantan los muertos, allá sí hay sanidades, pero ¿quién los hace? Amén. Satanás imita, y lo vemos con Faraón cuando Moisés se presentó delante de Faraón. Es un imitador, hermanos. Amén. Entonces, aunque veamos que hay milagros, si somos obedientes al Señor y somos obedientes a su palabra, sabremos, hermanos, que tiene que haber testimonio de que es de parte del Espíritu de Dios y no de las huestes, ¿verdad?, de Satanás. Amén. Los falsos apóstoles y profetas son desenmascarados por medio de este don. Amén. Por medio de este don, ¿verdad?, es desenmascarado todo aquel que esté hablando en el nombre del Señor. Por eso la palabra del Señor no nos oculta y no nos dice. ¿Qué dice la palabra del Señor? En aquel día dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. ¿Pero por qué? Dice el Señor. A mí me impacta esa palabra porque dice el Señor, no te conozco. No le dice, no te esforzaste, no lo llevaste la doctrina como era. Simplemente le dice el Señor, no te conozco. Porque si hacías milagros, si hablabas según de Dios, si llevabas el evangelio según tú, que era el evangelio mío, pero ni siquiera un poquito de eso llegó a la presencia del Señor, porque estaba en una doctrina errónea. Amén. Este bloque, hermanos, son dones de revelación. Amén. Cada uno, hermanos, yo les invito, ¿verdad?, a que podamos pedir al Señor el don, el ministerio de los hermanos, ¿verdad? Ya se quedó aclarado, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces no se sabe o no queremos conocer el decir, es que hay los 5 ministerios son también para mujeres. No, hermanos. Amén. Estos dones es donde ya es repartido a la iglesia. Amén. Y nosotros podemos pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es el don que hay en mí? Pero es necesario que lo hagamos, hermano, para que trabajemos y podamos edificar el cuerpo del Señor por medio del don que vayamos a trabajar cada uno de nosotros. Si no sabemos qué don tenemos, hermana, hay que pedírselo al Señor en oración. Hay que pedirle que el Señor nos siga bautizando en su Espíritu Santo para que ese don sea, ¿verdad?, ministrado. Dice que es el Espíritu el que da a cada uno el don que nosotros vamos a tener, pero es necesario que nos esforcemos, hermanos. Amén. Dios les bendiga.